Estoy para Ecos Latinos con la diputada ecuatoriana Pamela Aguirre. Recientemente se hizo un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en el Estado plurinacional de Bolivia y usted adherió en su calidad de diputada al Parlamento Andino por Ecuador. ¿Nos puede comentar por qué dijeron hacer este comunicado y qué es lo que les preocupa de la situación de Bolivia? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Es fundamental para América Latina, para la patria grande, que existan medios de comunicación plurales, que no oculten lo que está sucediendo en nuestros países y la violencia que están viviendo internamente en nuestros países. Efectivamente, el grupo de la izquierda euro-latinoamericana sacó un pronunciamiento en respaldo a todos los dirigentes de Bolivia que se encuentran perseguidos políticamente. Lamentablemente, todo empezó en el mes de noviembre del 2019, cuando se generó este golpe de Estado a través de la Secretaría de la OEA, en el cual supuestamente existía un fraude en las elecciones de Bolivia. Actualmente tenemos publicaciones hasta del Washington Post, tenemos publicaciones del CPR y de otros importantes organismos de investigación, matemática, aritmética, etcétera, donde prueban que no existió ningún tipo de fraude y que el informe de la OEA es completamente falso. Usted, para darse cuenta, en las páginas del informe, en la página 3 dice una cantidad de votos, en la página 4 dice otra cantidad de votos, sin ningún sustento. Este informe ha sido sometido a análisis matemáticos, estadísticos, y no existe ningún sustento, que hasta el mismo Washington Post publica la información supuesta contra este supuesto golpe. Pero más allá del atentado a la democracia que es este golpe de Estado y cuando se le obliga a renunciar al presidente Evo Morales, aquí nace una vulneración terrible a los derechos humanos. Existen compañeros, existen ciudadanos detenidos del MAS, de varios servidores públicos del gobierno de Evo Morales. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Patricia Hermosa, una mujer embarazada que se encuentra detenida de forma ilegal. Ella llevaba los papeles para que Evo pueda inscribir su candidatura a senador. Incluso se habla que hay desaparecidos después de las masacres de Sencata y Sacaba. ¿Qué información tienen al respecto? Lo que nos han mandado a algunos parlamentarios, entre ellos la parlamentaria Anita Díaz y otros pocos parlamentarios, porque también es importante tomar en cuenta que muchos de los parlamentarios tienen miedo porque las agresiones no solo son a ellos, sino también a sus familias. Existen datos que han sido maximizados por la CIDH, que los han puesto públicamente Amnistía Internacional sobre lo que usted comenta: desaparecidos, heridos y obviamente detenidos. Varios ciudadanos fueron asesinados en manos de la policía en esta masacre de Sencata y en otras de las movilizaciones populares. Nosotros también, además del comunicado al que usted menciona, nosotros también desde el Foro de la Mujer de Eurolat alzamos nuestra voz por las mujeres detenidas a las cuales se le está violando el derecho más básico, que es el derecho a la maternidad, a la gestación, a la lactancia. Entre ellas Patricia Hermosa, también están compañeras de las Bartolinas y todas las personas que fueron parte del gabinete de Evo Morales, que son mujeres y que han tenido que ser detenidas de manera ilegal, dejando a sus hijos pequeños solos en sus casas, o los que están embarazadas que han ido a la cárcel en estado de gestación. Y después otro tema que preocupa, la situación de los derechos humanos en Ecuador, porque hace unos meses hubo protestas fuertes en la ciudad de Quito. ¿Cómo es el tema de los derechos humanos en tu país? Terrible. Se ha seguido un libreto muy similar a lo que ocurrió en los 70 en nuestros países, en donde durante 11 días se mantuvo un paro liderado por los indígenas de diferentes comunidades de la Sierra Centro, la Sierra Norte de la Amazonía, quienes llegaron a Carondelet pidiendo que se elimine las medidas económicas que se tomaron. Este paro surgió porque el gobierno, de una manera completamente irresponsable, decidió subir el diésel
la gasolina, subir a los combustibles en general en un 123%. No estamos hablando de un 5%, un 10%, estamos hablando de más del doble. Subía al doble el precio de los combustibles. Si usted cargaba un auto a diésel en $20, ahora lo iba a cargar en $43. Ese era el nivel de subida de los precios. Obviamente el pueblo, en su legítimo derecho a la resistencia, se levantó y salió a las calles a protestar. Incluso la Constitución Política de Ecuador habla específicamente del derecho a la resistencia. ¿Nos puede comentar usted, que es abogada, jurídicamente qué significa derecho a la resistencia? Que cuando existan medidas que son completamente ajenas a los derechos humanos, se puede ejercer el derecho a la resistencia, que es una oposición pacífica y reconocida constitucionalmente contra estas medidas, que es lo que hicieron estos ciudadanos que salieron a las calles a protestar pacíficamente. Es el Estado que de forma violenta primero empieza a disparar, segundo, empieza a lanzar gas lacrimógeno a niños, a niñas que se encontraban junto a sus madres en los albergues. Estamos hablando de albergues que se dieron en las universidades, donde la ciudadanía de forma completamente solidaria hizo donaciones de comida, de agua, de mascarillas, de insumos médicos para las personas que se encontraban en estos albergues. La policía disparó gases lacrimógenos en la noche, lo cual ni siquiera en las guerras, porque se respetan las zonas de médicos, de albergues, no, eso hicieron, lanzaron gas lacrimógeno a esta ciudadanía. Pero no solo eso, también asesinaron a 11 personas. Existen videos de una terrible violencia donde a ciudadanos se los lanza desde un puente. Incluso hay un diputado que se opuso a esto y lo destituyeron, lo persiguieron políticamente, un diputado de Revolución Ciudadana. ¿Nos puedes comentar este caso emblemático? Por supuesto, además de asesinar a la gente, además de que dispararon a los ojos de varias personas, en lugar del gobierno asumir su responsabilidad, el gobierno culpa a la Revolución Ciudadana de sedición y de intento de golpe de Estado. Primero, los dirigentes de la Revolución Ciudadana no salimos a las calles porque sabíamos que iban a atacarnos de manera violenta. Producto de ello, tres altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pavón, que era la prefecta electa de Pichincha. La prefecta electa de Pichincha es como decir el gobernador de Buenos Aires. Sí. Ese es el nivel del cargo. La prefecta electa de Pichincha estuvo casi 80 días detenida, acusada de un golpe de Estado, en el cual ella nunca participó. ¿Por qué esto no sale en la prensa internacional? ¿Por qué se silencia lo que ocurre en Ecuador? Simplemente porque nosotros estamos manejados por un imperio de la injusticia, donde los medios de comunicación nacionales han silenciado completamente, y los medios internacionales, a menos que sean medios que reconozcan todo lo que está pasando, no publican nada. Hemos hecho cientos de comunicados, y no solo eso, sino cuatro asambleístas y dos esposas de estos asambleístas. 6 personas se encontraron en la Embajada de México asilados durante 70 días, sin que se les otorgue el salvoconducto, sin que exista ninguna denuncia, ni penal, ni de ningún tipo, asilados en la Embajada de México porque sabían que estaban siendo víctimas de persecución. O sea, hay similitudes entre el régimen de Áñez y la presidencia de Lenín Moreno, en este sentido. Completamente, es un delito, es una calca y copia. Ellos lanzan el libreto y los gobiernos de derecha, completamente violadores de derechos humanos, empiezan a hacer una calca y copia. Entonces, ¿por qué el presidente Moreno fue recientemente a Estados Unidos? ¿Qué alegó para ese viaje? Lo mostraron como un gran logro en el cual los medios de comunicación mostraban como un gran logro el vestido que llevaba la primera dama, el saludo que se hicieron con la primera dama de Estados Unidos, el abrazo con Donald Trump. No se consiguió nada, no se consiguió exenciones tributarias, no se consiguió nada más que hacer una visita formal. Y Lenín Moreno lo que alega es la hermandad de los pueblos, el abrazo a nuestros hermanos estadounidenses a través de un presidente que todos conocen, Trump. Por una parte recibe a Lenín Moreno y por otra parte mete en jaulas a los niños latinoamericanos, entre ellos ecuatorianos, que se encuentran en estado de migración. La última pregunta,
¿Cómo es la situación del presidente Rafael Correa? Porque por la constitución política de Ecuador no puede volver a postular para presidente, pero lo puede hacer para asambleísta o para vicepresidente. Se dice que él postularía el próximo año para vicepresidente. ¿Qué es verdad sobre esta noticia? Legalmente, Rafael Correa puede participar en cualquier cargo de elección popular, excepto para presidente de la República. Rafael Correa tiene toda la voluntad de hacerlo. Él ya ha asegurado que a finales de este año vendría a Ecuador para inscribir su candidatura, pero él es víctima de la más burda persecución política a través de las instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado le está siguiendo un juicio por supuestos sobornos donde no existe ni una sola prueba. Las pruebas que han presentado todas se las han caído. Están basados en un archivo, es una versión computarizada de los cuadernos de Cristina. Aquí en cambio están basadas en un archivo de Excel que ya ha sido sometido a una pericia internacional, en los cuales claramente dicen que fueron unos archivos forjados por la presidencia de la República de Lenín Moreno. Es decir, que ese archivo no es un archivo real, fue un archivo creado durante el proceso. En base a ese archivo lo culpan a Rafael Correa y ponen una serie de falsedades y de mentiras, como por ejemplo, la perito que se encarga de hacer el análisis de estos archivos no tiene ni siquiera título de criminología, no tiene título de derecho, no tiene ningún título más que de maestra de primaria. Esa es la perito que está a cargo de este caso. En segundo lugar, tenemos jueces que son abiertamente contrarios a Rafael Correa, que publican en sus redes sociales insultos y odios a Rafael Correa, rompiendo el principio más básico de imparcialidad jurídica. Los jueces que te juzguen tienen que ser personas completamente probas, tener las credenciales académicas que no las tienen, pero adicionalmente tienen que demostrar su imparcialidad para que sus criterios judiciales sean verdaderos, sean éticos, respondan a derechos humanos. En este caso todo es una burda, una farsa. Nosotros, en lugar de denominarlo caso sobornos, lo hemos denominado caso bochornos, porque es un bochorno la acción de la Fiscalía. Se les ha caído el caso de todas las formas posibles y ellos lo han dicho públicamente. Lo que queremos es sentenciar, ni siquiera juzgar, sino sentenciar a Rafael Correa antes de fin de año para que no pueda candidatizarse. Esas son las declaraciones de la propia fiscal del Estado, que el tiempo se les acaba y que por eso hacen las diligencias, las pericias de una forma completamente arbitraria. No tienen nada, no tienen ningún caso, es más, jurídicamente no existen pruebas y no les alcanzan los tiempos. Los tiempos para obtener una condena serían posteriores al 2021. En el caso de que Rafael Correa se postularía, él se postularía como una persona inocente, pues el principio de inocencia se da hasta que exista una sentencia ejecutoriada en toda la... O sea, quieren adelantar los procesos judiciales para inhabilitar o proscribir al presidente Correa. Más claro que es imposible. Muchísimas gracias. Los procesos judiciales. Muchísimas gracias.